¿Qué es el trastorno bipolar? El estado de ánimo, una de las funciones de la psicoactividad, puede experimentar variaciones y padecer en sus extremos de síntomas y cambios de conducta. Ahora nos podemos enterar más al respecto. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Hoy dialogamos sobre un trastorno al que los años en la psiquiatría le han ido cambiando el nombre. El ahora conocido como trastorno bipolar se llamó previamente psicosis maníaco-depresiva y previamente a eso locura circular. Como es evidente, la denominación va suavizando la expresión al punto que muchas personas se refieren actualmente a la bipolaridad por querer decir bajo control emocional. Para poder entender la bipolaridad, podemos dejar de pensar en lo emocional únicamente y concentrarnos en el estado anímico, que como describimos en otro podcast, es una especie de resultante de toda la economía cerebral y obviamente traduce un buen balance con bienestar. El estado de ánimo, a diferencia de lo emocional, involucra también lo cognitivo, aspectos como la concentración, la memoria y la generación de ideas. Y si la economía del cerebro se traduce en estado de ánimo, otra característica distinta será su dinamismo. Es decir, que las personas no podemos tener todo el tiempo el mismo estado de ánimo. Buscamos gran parte de nuestras vidas que nuestro estado de ánimo sea estable e insistimos que el mejor camino es lograr buenos hábitos y contar con un contacto honesto y sin temor con herramientas que me ayuden a lograrlo. Pero la verdad es que no nos levantamos todos los días con el mismo estado de ánimo. A veces nos despertamos positivos y llenos de energía, y otras veces tiene un sabor a desinflado, a falta de energía. Y aquí no se trata de un problema de sueño ni falta de qué hacer. Hablamos de la sensación, esa energía que nos permite enfrentar la realidad que vivimos. Una persona con trastorno bipolar pasa la mayor parte de su vida como el resto, manteniendo su estado de ánimo dentro de un rango que le permite funcionar bien. El problema es que desde algún momento de la vida, habitualmente la adolescencia o la juventud, comienza a padecer de los extremos del estado de ánimo. No juntos, sino algunos periodos en un extremo y en otros periodos en el otro. Al extremo inferior del estado de ánimo lo conocemos como depresión, e hicimos ya un material sobre el tema que quizá valga la pena escuchar. Y el otro extremo del estado de ánimo, es decir, si funcionara en su punto más alto como un motor en sus máximas revoluciones posibles, sería una especie de estado de euforia, al que dada su característica clínica lo llamamos manía. Antes de hablar de manía, tenemos que insistir en que la bipolaridad no se refiere a alguien impulsivo ni a alguien que experimenta frecuentes cambios emocionales. Es muy común escuchar que cuando una persona tiene cambios de ánimo muy repentinos durante un mismo día, pensamos en bipolaridad. Y en el trastorno bipolar, cada fase tiene un tiempo aproximado y los síntomas están presentes todo el día tras día. En el caso de la manía, hablamos de una persona que comienza a necesitar dormir cada vez menos, se vuelve más comunicativo y activo, le sobra energía hasta llegar a la irritabilidad. Se siente con tanta confianza que no mide riesgos y en general a quienes conviven con esta persona les asombra lo intenso y lo repentino del cambio, que además se mantiene o aumenta conforme pasan los días y semanas. Este cambio, hasta cierto punto, podría ser una buena noticia para quien, por ejemplo, era más bien callado e introvertido, pero el aumento del estado de ánimo en la manía pronto comienza a pasar ciertos límites y a afectar la adaptación.
y una persona en estado de manía podría acelerarse tanto que su capacidad de percepción y el procesamiento de las ideas no poder funcionar adecuadamente, lo que implicaría la aparición de alucinaciones, es decir, percibir cosas fuera de la realidad, y de delirios, tener creencias por fuera de lo lógico, de lo racional, y así sufrir de una desviación temporal en la capacidad de juzgar la realidad. Por esto, al comienzo contamos que la bipolaridad llevaba el nombre en el pasado de locura circular y psicosis maníaco-depresiva. ¿Por qué es más adecuado llamarla bipolaridad? Justamente la intensidad y duración de sus episodios, tanto el maníaco como el depresivo, son una variable puesta en una desviación natural. Es decir, que hay muchas personas que pueden experimentar grados leves de estos cambios y no necesariamente padecer psicosis, alteración de juicio. La bipolaridad tiene una frecuencia entre 3 y 6 veces más alta que la llamada esquizofrenia, que es la forma de psicosis permanente más grave. Y sin embargo, tratar a la bipolaridad por separado de la esquizofrenia ha sido resultado de largos debates, y muchas personas con bipolaridad aún llevan el estigma de la locura. Hace unos años, aquí en Santa Cruz, tratamos el caso de una persona que venía de una localidad rural que presentó un episodio de manía. Fue tratada en su comunidad como una poseída y condenada a castigos característicos de otras épocas de la humanidad. Una importante evidencia es que cuando hablamos de trastorno bipolar, estamos hablando de una enfermedad del cerebro que tiene una asociación familiar bastante notoria. Hay familias en las que se presentan varios casos y es lógico pensar que se trata de lo genético. O sea que su aparición no es responsabilidad de nadie y mucho menos de quien la padece. En un momento hablaremos qué es lo más recomendable hacer frente a estos dos polos extremos del estado de ánimo. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Al hablar de bipolaridad, le dedicamos mayor atención al extremo conocido como manía, porque ahí es donde se suele hacer evidente este trastorno. Muchas personas cursan con varios episodios de depresión en sus vidas y nunca un episodio de manía. Y a esta gran mayoría de personas las podemos tratar de manera muy eficiente con la medicación adecuada. El problema particular de las personas con trastorno bipolar es que cuando padecen de un episodio maníaco o en otro momento de sus vidas cuando padecen depresión, los antidepresivos no son en esta oportunidad la mejor opción. Los sedantes y ansiolíticos ayudan al manejo de los síntomas, pero la estabilización se logra con otro tipo de medicamentos. Y ahí es donde hablamos de las sales de litio, porque resulta que hace unos 70 años se descubrió que el carbonato de litio, por su efecto sobre la neuroconducción, reduce la frecuencia e intensidad con que los episodios maníacos y depresivos se presentan en las personas con bipolaridad. Pero solo a las personas que toman litio les sirve medírselo para saber los niveles y así poder regular las dosis que toman. Es muy importante que pongamos claridad en esto, porque en nuestro medio circula como una especie de ruido desde hace años que una persona debe medirse sus niveles de litio y como obviamente saldrá cero si no lo toma, caer en el engaño que sus problemas son la ausencia de ese elemento y aceptar tomarlo. Solo las personas con bipolaridad toman litio y solo en personas que toman litio hace falta medirlo en sangre. La psiquiatría es una especialidad de la medicina y se debe a la ciencia y la transparencia de su información. Esto que comentas es muy importante,
pero en nuestra experiencia se escucha cada vez menos, quizás porque hoy la información es más accesible y verificable. El litio, por ejemplo, no es la única opción para el tratamiento e intentar controlar la frecuencia y la intensidad de los episodios maníacos y depresivos de una persona con trastorno bipolar. También pueden funcionar medicamentos anticonvulsivantes, es decir, medicamentos que se usan para la epilepsia. Como ejemplo sirve la lamotrigina, la carbamazepina, el ácido valproico. Hay pacientes que por muchas razones obtienen mejores resultados con este tipo de medicación que con las sales de litio. Decíamos hace un rato que una persona con trastorno bipolar pasa la mayor parte de su vida con la misma estabilidad que cualquiera de los demás, por lo que con gran frecuencia las personas que lo padecen eligen dejar los tratamientos a largo plazo y los episodios pueden retornar, sobre todo en momentos de mayor tensión e incertidumbre. Y como a diferencia de la depresión, sentirse acelerado suele ser grato y quien vive la experiencia lo que menos desea es descender el nivel de energía, la participación de la familia, que suele observar la cantidad de horas que esta persona duerme o darse cuenta en sus cambios de conducta y aceleración, funciona como la mejor ayuda ante la aparición de un episodio. Eso ocurre cuando se presenta un episodio de manía. El entorno lo percibe con facilidad porque la persona que está en un estado de manía está más habladora, quiere resolver todos los problemas de una forma imprudente y su conducta llama la atención. Pero en el otro extremo, la depresión, que puede ser muy intensa y pese a eso pasar desapercibida, porque una persona que se aísla está menos comunicativa, se alimenta menos y quizás pasa más tiempo en reposo, llama mucho menos la atención. Pero para quien la padece es muy desagradable. Por lo tanto, en ambos extremos, sea porque la euforia lleva a la persona a cometer acciones sin medir consecuencias, o la persona que está tan deprimida que puede padecer de ideas suicidas, en el trastorno bipolar lo importante del tratamiento es cuidar la vida de la persona, la vida de quien lo padece. Si las personas que padecen trastorno bipolar no eligen padecerlo y por los síntomas que padecen les cuesta sostener el tratamiento, y si a eso le sumamos el que en ambos episodios, el maníaco o la depresión, la persona puede llegar a perder la capacidad de juzgar la realidad, hablamos de un trastorno que probablemente involucra, primero, el que muchas personas con este trastorno hayan cursado hospitalizaciones y muchos de ellos portaron el diagnóstico de esquizofrenia y llevan ese estigma. Y segundo, que la única manera de aportar parte de aceptar que el estado de ánimo, la percepción y el juicio son funciones de la psicoactividad y que por tanto recaen en un órgano llamado cerebro y para todos sus problemas lo mejor es la asistencia profesional médica. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. El trastorno bipolar implica el padecimiento de episodios de una aceleración eufórica llamada manía y en otros momentos de episodios de depresión. Las sales de litio son hasta ahora la primera opción como medicamento estabilizador en estos casos y solo las personas que toman litio deben hacer mediciones en sangre. Las personas que no tomamos litio tenemos 0 litio en sangre. El trastorno bipolar puede tratarse de manera eficaz con tratamientos médicos y dada su complejidad, el apoyo y comprensión familiar suelen ser fundamentales. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Te invitamos a contactarte con nosotros a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo y de nuestra página del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasa psicoactividad. Si quieres sugerirnos algún tema que sea de tu interés para poder desarrollarlo, no dudes en escribirnos y dejarnos tu comentario. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí, en ¿Qué me pasa?
Asistencia profesional en psicoactividad.